En un mundo lleno de opiniones, aquí solo siempre buscamos sentido común. Soy Gus Leone y este es un episodio de esos especiales, de los buenos, de los importantes. Hoy tenemos una invitada espectacular. La verdad que yo no pensé que me iba a contestar, pero aquí está. Aquí está, nada más y nada menos que Rixi Moncada, la abogada, ex candidata presidencial. Bueno, una figura tan importante en la política. Qué placer tenerte por acá. Gracias, gracias. Es un gusto. Es Gus Leone, entonces. Gus Leone. La forma de presentación. Sí, Gus Leone, me quedó el Gus y ahí se quedó. Acá, aunque le dicen... fue el Tavo. Se fue el Tavo, acá le dicen Tavo. Qué gusto tenerte por acá. Y como decía, yo la verdad dije, le voy a escribir a Rixi, tal vez quiera venir. Y todo lo contrario a lo que me imaginaba sucedió. O a lo que percibía. A lo que se imaginaba o a lo que percibía. Y fíjate, no de vos, sino en general. Ustedes saben que cuando hay figuras tan importantes, complicado que contesten el teléfono, ¿verdad? Entonces dije, no, si me contesta y tengo suerte. De hecho, le he escrito a otros personajes políticos y no había tenido tanta suerte y de repente me contesta. Y yo dije, no puede ser, espérate. Y acá estás. Y la verdad que te agradezco mucho Gracias que hayas por la invitación. tomado ese espacio para venir por acá sabiendo que estás bastante atareada. Pero te ha gustado los espacios de podcast. Te he visto en varios. Lo tomo por una razón. Ajá. Porque hay un silencio en los medios tradicionales. Y cuando hay silencio en los medios tradicionales sobre temas que son de importancia nacional porque tienen que ver con la vida de la gente y de las familias, entonces creo que estos espacios son súper importantes y se convierten en una oportunidad, se convierten en una posibilidad para que la gente tenga acceso a otras versiones que, como históricamente ha ocurrido, los medios tradicionales, digamos televisión, radio, han tratado de ocultar o tratan de ocultar o tratan de omitir. No, hay temas que no caben dentro de sus agendas por las razones que sean. Entonces, bueno, esta es la gran ventaja dentro de las múltiples que hay de redes sociales y de los podcasts. Así que por eso decidí venir. No, y te agradezco que hayas tenido esa apertura porque realmente sí, como bien decís, y lo mencionábamos fuera de cámara. O sea, que acá no hay un lado ni del otro, acá buscamos ese sentido común y vamos a tener invitados de todo tipo. Y justamente de los medios de comunicación, ¿pensás que esa forma de silenciarse o hablar está siempre, depende del gobierno que esté? Está condicionada. ¿Basado en? A los esquemas tradicionales de poder que dominan y que se imponen en sociedades como la nuestra, en regiones como la nuestra y en el mundo entero, porque en el mundo entero hay intereses de sectores. Entonces, la comunicación, el hablar con la gente, el explicarle a la gente qué pasa y por qué pasa, es fundamental. No siempre quieren hacerlo en estos espacios de poder, sobre todo por una razón, porque es probable que no coincidamos en esto, pero no hay nada fuera de la política. Todas las decisiones en un país y en una sociedad están vinculadas a la política y están vinculadas al poder. Y si le invitan de un medio de comunicación ahora mañana, ¿usted va sin problema? Yo asisto sin ningún problema. ¿Y usted cree que no le invitan? Bueno, no es que no le invitan, pero no quieren darle voz. Claro que me invitan, pero es que depende de los temas. Okay. Cuando es un tema que lo que interesa es... Aquí hay muchos temas ahora en debate, pero en debate en redes. Y por eso uno cuando ve redes, ve un Honduras. Cuando mira la televisión o escucha la radio, ahí pareciera que hay otra Honduras. Y depende del canal cuando que pongas. Se va a la gente, cuando se va al territorio, cuando va tierra adentro, ahí hay otra Honduras. Entonces, eso es lo que importa contrastar e importa comunicar. ¿Cuál es la Honduras que ves en este tiempo después de tu candidatura presidencial? No la de la candidatura presidencial, la Honduras de los últimos 40 años. Okay. Porque, o sea, si hacemos evaluaciones de 4 meses, es como más limitado, ¿verdad? Pero la Honduras de los últimos 40 años o la Honduras de los 130 años de democracia, del modelo bipartidista de poder, es una Honduras que
que su sociedad gime, que su pueblo reclama. Puede ser que silenciosamente, dentro de su propia angustia, pues, Claro. por la situación, especialmente de condiciones materiales, porque eso es lo que marca en nuestras sociedades, en donde básicamente si no tienes dinero, no puedes comprar ni este bote con agua. ¿Cuánto cuesta esto? Sí, unas, ¿qué? 22 lempiras. No, 22, 17 lempiras por ahí. 17 lempiras. Yo creo que hace menos de 40 años, la gente podía ir por cualquier sitio y el agua era regalada. Y los pueblos tenían sistemas de energía también que los sostenían sus alcaldías. Habían pocos lugares energizados, pero era gratuita el agua y era gratuita la energía y era gratuita la salud pública. Uno iba al centro de salud y en el centro de salud le daban su medicamento para su niño. En el centro de salud le atendían el parto. En el centro de salud le daban como los medicamentos básicos para las dolencias básicas de los pueblos. Hoy, esta agua te cuesta 17 lempiras, la energía es más cara, no hay centro de salud, no hay hospital, hay que ir al sitio privado porque especialmente en los últimos 40 años vino el proceso de privatización. Y vino el proceso de cuestionamiento de los estados y de implementación de sistemas o de modelos orientados a necesitamos estados pequeños. Necesitamos un estado pequeño y necesitamos ampliar al sector privado para que los servicios lleguen a la gente. Y vino todo un proceso de privatización y los estados pasaron de ser estados máximos de bienestar bajo la conceptualización liberal a ser estados mínimos y a deshacerse de las empresas públicas. Y las dieron a precio de gallo muerto. Y eso dio lugar a la construcción de unas élites que hoy son las que detentan el poder. Y eso estamos hablando las dueñas de los medios, que omiten temas, y las dueñas de partidos políticos que ejecutan políticas directamente con una orientación. Ahora, me decís de esto, estamos hablando de los últimos 130 años, o si nos centramos en los últimos 40 que está sucediendo esta parte de privatización. Pero ¿el Estado puede realmente cubrir todos esos gastos? Porque se dice gratuito, pero gratuito alguien lo paga, que es en ese caso el Estado. El Estado, claro. ¿Tiene la capacidad el Estado de poder abarcar todo eso? Debe tenerla y debemos trabajar para ello. Porque los estados se fundan con una finalidad: el bienestar económico y social de sus habitantes. Los estados somos garantes. No somos sector privado los estados. O sea, la concepción no es sálvese quien pueda dentro de un estado. La concepción es, desde el estado, soy garante del bienestar económico y social de mi pueblo. Por lo tanto, el estado no puede colocarse de espaldas a la sociedad y de espaldas a la gente. Debe ser garante. ¿Cómo es que se hace garante? ¿O cómo se vuelve garante? ¿O qué le permite ser garante al Estado? O sea, si vamos como a la conceptualización básica, liberal, histórica, nosotros con nuestro territorio, con nuestra población y con el ejercicio del poder, con elementos básicos, debemos buscar que ese bienestar, y ese bienestar no se puede dar, y ahí entramos al otro tema, si no pagas impuestos. Claro, obvio. ¿Vos pagas impuestos aquí desde este podcast? Ay, no, créeme que pago impuestos y bastante. Y de hecho muchos me dicen, entonces, fíjate. Sos extranjero. Fíjate, Gus, si pagas impuestos, es que en este país pagan impuestos los pequeños. Pagan impuestos los emprendedores, los que inician. Son miles de familias en todo el país que pagamos impuestos. Pero hay un grupo que no paga. Y eso no es justo. Y esa es la lucha permanente y esa es la propuesta nuestra. Y, o sea, porque tienen acuerdos adicionales. Yo te lo digo como un simple ciudadano que vino y se quedó en Honduras, se hizo ciudadano hondureño.
Yo pago impuestos. De hecho, a veces me critican y me dicen, vos sos extranjero, tenés beneficios. Yo no tengo ningún beneficio. Ojalá, si hay alguna línea en los contratos que diga beneficio, fantástico. Porque uno paga impuestos si uno lo quiere ver en las calles, esos impuestos, ¿verdad? Porque a veces cuando caigo en los hoyos, pues no me gusta mucho en los últimos 7 años. Pero esos impuestos que no pagan, o sea, son acuerdos confidenciales. ¿Cómo es la vuelta? Esto hablándolo al bajo. Son convenios de poder, pues. Convenios. Son convenios de poder O sea, me dice que para Ajá. maximizar las ganancias. Y nuestra lucha es una lucha por la justicia. O sea, si vos decís que pagás impuestos como pequeños, nuestra propuesta siempre fue, todos debemos pagar. No puede ser que la gran mayoría paguemos directos e indirectos impuestos por lo que compramos y lo que consumimos y también impuestos por las ganancias que tenemos en el negocio o en la actividad que desempeñemos económica. Ujú. Y no puede ser que todos los pequeños paguen y que los grandes estén exentos y que los grandes estén exonerados. Y como tenés un público diverso, me dijiste, entonces yo te pongo un ejemplo. Para venir a tiempo actual, el primer decreto del actual gobierno declarado fue a favor del régimen de importación temporal RIT para perdonarles por 5 años más el pago de impuestos. Eso significa un sacrificio para el Estado de Honduras, garante del bienestar económico y social de sus ciudadanos, un sacrificio de 4.000 millones de lempiras. ¿Eso es justo? Pero ahora te hago una pregunta, porque también me pongo de ambos lados, ¿verdad? Sí. Si me pongo de ese lado que vos me decís, sí, no es justo. Pero al mismo tiempo, estos empresarios pueden ser los que están generando muchísimo empleo, ¿verdad? Si así fuera, que no es. No es así. No es así. Y no puede ser así, no porque no quieran, pues, sino porque simplemente los mercados aquí en la región tienen reglas claras, pues. Y si vos te vas a las estadísticas, creo que el Instituto Nacional de Estadística debe publicarlas acá en sus páginas. En Honduras, 8 de cada 10 empleos se crean en el sector informal. Ujú. Sector informal. 2 de cada 10 en el sector formal. En el sector formal, ahí están vos. Sí, correcto. En los 2 de cada 10 empleos. Entonces, los millones de empleos están creados en el sector informal. En el formal son 2 de cada 10. Si son 2 de cada 10, eso significa que ahí tenemos el nicho de generación de empleo más reducido. No porque quieran ellos, sino porque el tipo de negocio que llevan adelante es un tipo de negocio que no requiere la masividad. En países como el nuestro, que son básicamente productores, donde la generación está en el campo, Sí. en la producción hortícola, de maíz, de frijol, de granos básicos en general, de café, de plátano. Entonces, la masividad de los empleos está en el campo. Entonces, no es cierto que es para generar empleo, pero yo creo que ahí hay otro principio básico que es importante discutirlo, debatirlo, pues. Y entonces los estados, ¿cómo van a sostener su sociedad? Los estados van a salir a ofrecer precarización de sus condiciones como estado a cambio de generar empleo. No te sirve eso, porque lo que te genera, o sea, el resultado es que tenés los pueblos sin educación, sin salud, sin agua, sin energía, sin carreteras. 5 elementos básicos, y sin educación, 6 elementos básicos para provocar el desarrollo y la transformación verdadera de un Estado y de una sociedad. Ujú. Si no puedes ofrecer carreteras, energía, agua, salud, educación, o sea, ¿cómo se pretende, cómo alguien te puede convencer de que va a ser en 4 años una maravilla de Estado si no tenés esas condiciones? Y esas condiciones, ningún empresario, vos como empresario no vas a salir a arreglar los hoyos de la calle de tu cuadra. No. Eso le Claramente. toca al Estado.
Eso le toca a las alcaldías municipales. Vos como empresario no vas a salir a poner un centro de salud para que todos los enfermos de este barrio vengan a ser tratados ahí. Vos como empresario no vas a poner una gran pila de agua para decirle a toda esta ciudad capital que toda la periferia no tiene agua. No vas a poner vos una pila para decirle vengan acá que aquí les voy a regalar el agua. Pero es un líquido vital desde para lavarse las manos, para beber, para sobrevivir. Un derecho humano declarado así por las Naciones Unidas. Claro. Entonces, ¿quién es el garante? La autoridad pública, el Estado, el gobierno local, el gobierno nacional, y para eso se requieren recursos. Y para eso debemos contribuir los ciudadanos, para que hayan recursos suficientes para atender esas necesidades básicas. ¿Crees que en algún momento este sector empresarial y el gobierno, sea cual sea que esté, en algún momento, porque esto yo lo vengo escuchando los últimos 7 años que vivo acá, sumado a los que vengo viajando, ya van como 13, 14, y no solamente en Honduras, hablo de Latinoamérica. Sí. ¿Crees que en algún momento puede haber algún tipo de consenso pensando justamente en la gente? Yo creo que debería haberlo. Pero ¿crees del 1 al 10 qué tantas probabilidades debería? No, una cosa es que debería haber consenso. Ajá, sí. Porque debería ser un consenso para la vida, pues. Un consenso para que sobreviva la humanidad. Porque si está bien tu comunidad, entonces tenés mejores condiciones. Pero una cosa es que debería haber ese consenso y hay que luchar por ese consenso, y otra cosa es que hayan posibilidades de que ese consenso se da. ¿Por qué creo yo que son difíciles las posibilidades del consenso? Porque está de por medio el pecado capital, la avaricia. Uh-huh. La avaricia. Está de por medio esa condición de acumular y acumular y acumular más riqueza. Y también está de por medio en ese proceso de acumulación de riqueza, ¿de dónde es que más saco riqueza? De los bienes naturales. Hablando del continente, porque me preguntaste del continente. Sí. Del continente, de los bienes naturales del continente. Claro que sí, pues. América Latina, vos sabés, lo debes tener ahí en tu cifra, es el continente más desigual del mundo, más inequitativo del mundo. ¿Por qué? Teniendo tanta riqueza. Productores de litio, productores con petróleo, uh-huh, con bosque, sí, no, flora, Latinoamérica fauna, es riquísima. Playa. Tiene de todo América Latina. ¿Y por qué? Son, ¿qué? 600 millones de habitantes en América Latina. Uh-huh. ¿Por qué tanta pobreza y tanta inequidad? ¿Pero vos crees que se puede construir riqueza sin ser enemigo del pueblo? Es que son dos cosas diferentes. Ajá. O sea, son dos cosas diferentes. Aquí, en este momento, si me preguntás como para comprenderlo mejor, el enemigo del pueblo es el Estado. A partir de los 100 días que tenemos de la racha es la enemiga del pueblo. Se ha convertido en enemiga del pueblo. O sea, los pueblos son capaces de construir riqueza, claro que sí, con su propia fuerza de trabajo. Pero hay que darles oportunidades, ajá, hay que darles formación, hay que darles condiciones. ¿Y quién les da esas oportunidades, esa formación y esas condiciones? De nuevo te digo, se las va a dar el sector privado. No, claro, se las puede dar, se las tiene que dar el Estado. Pero si supongamos que se dan ciertas condiciones, sí, esa persona del pueblo logró, sí, emprender, se volvió un empresario, sí, llegó a tener riqueza, sí, es del pueblo, salió de ahí. Sí. No se vuelve un enemigo del pueblo, mientras que pague impuestos. Ya cuando... No, y aunque no pague, porque una cosa es la enemistad y otra cosa es la injusticia. Yo no me considero enemiga de nadie, absolutamente, de nadie. No tengo enemigos ni enemigas. Uh-huh. ¿Por qué habría de tenerlas, pues? Okay. Entonces son dos cosas distintas. ¿Y por qué crees que, yo diría más los jóvenes, sí, todos somos jóvenes, pero de unos 30, 40 y nos vamos más para abajo también, que en Latinoamérica consideran que tal vez los movimientos más de izquierda se reflejan más en la pobreza y los de derecha al progreso? ¿Por qué crees esa al sensación? progreso de unos poquitos. Ajá, por eso te pregunto. Es que los de derecha son del progreso, pero del progreso de 10, del progreso de unos poquitos. Porque mira cómo está la sociedad, pues. En Honduras, 8 de cada 10 hondureños viven en pobreza.
Entonces, cuando vos me hablas de la izquierda y sus diferencias, la asociación de la izquierda en la forma como vos decís es la campaña propagandística histórica que se ha vendido. Ujú. Pero lo cierto, o sea, cuando te vas a la realidad es totalmente diferente, pues. La izquierda es solidaria, la izquierda es humana, la izquierda pregona la vida, ¿Y la derecha? pregona el bienestar de sus ciudadanos. La derecha es una sola palabra, la vigencia del capital. Te ofrece libertad, pero ¿para cuántos? Libertad para ellos. Por eso yo comencé aquí preguntándote si vos pagas impuestos. Ujú. Pues Sí, es sí, que sí. la derecha te ofrece que no pagás, pero unos poquitos. Pero la gran mayoría lo hace. ¿Para quién? O sea, al final, ¿para quién? Entonces, yo creo que esas diferencias sí hay como que hacerlas desde la vida práctica del Ujú. ciudadano. Hace 30 años aquí en Honduras nos dijeron a nosotros que la ola de privatización, que el modelo que debía imperar para abrir Honduras al mundo y a la riqueza era el modelo de las 10 reglas del consenso de Washington, Ujú. de las 10 reglas del neoliberalismo. Y se implantó en América, se implantó en Chile, en el propio Argentina. Ustedes vivieron el corralito. ¿Cuál Sí, fue el sí. efecto del corralito? Pues el corralito es propiedad de la derecha en Argentina. ¿Y qué pasó con los argentinos cuando el corralito? ¿Y qué? Entonces yo creo que ahí el tema del capital y el tema de la responsabilidad política, pues yo estoy aquí como ex candidata a la presidencia, hablándote después de 16 años de la fundación de un partido político popular, un partido político del pueblo, no un partido político enemigo, ni de los empresarios ni de la derecha, sino un partido político que quiere debatir y debate. Ok. Un partido político que busca espacios de justicia, que busca espacios de humanidad, que defiende la vida, que defiende los bienes públicos. ¿Y sabes cómo? ¿Bajo qué conceptualización? Defendemos los bienes públicos. Bajo la conceptualización que los bienes públicos le pertenecen no a mi generación, le pertenecen a todas las generaciones que vienen. Y por tanto tengo el deber y la obligación de cuidarlos. ¿Cuál es la diferencia con los bienes privados? Los bienes privados vos los haces con tu inversión, producto de tu puesta en marcha de tu capital, y está bien hacerlo, pues, en estas sociedades. No, nadie está cuestionando eso, pero hacerlo cumpliendo tus misiones, cumpliendo tus funciones. Entonces, por eso nosotros defendemos los bienes públicos, la riqueza pública, para que sean conservadas por el Estado. Hace 30 años aquí se privatizó, no te imaginas cuántas empresas. Varias de esas empresas se quedaron con ellas los millonarios que hoy tiene Honduras, la élite que hoy tiene Honduras. No es que somos enemigos de esa élite, pero a esa élite le decimos, pague impuestos. Ujú. ¿Cómo pueden vivir con tantos privilegios? Estamos en contra de los privilegios. Nuestra norma constitucional fundante prohíbe los privilegios. Entonces, ¿por qué van a tener privilegios? ¿Por qué mejor no hacemos al revés? Pagan impuestos de las grandes fortunas, los que las perciben aquí dentro del territorio, y la gran mayoría, que son luchadores como vos, que son pequeños empresarios, quedan exonerados. ¿Para qué? Para que puedan generar más empleos, porque eso sí generarían empleos masivos. Pero si exoneramos al campo, Ujú. exoneramos a los productores de café, exoneremos a la gente que necesita un impulso del Estado para salir adelante, pues, porque no, imagínate que el crecimiento económico de estos países de la región, y particularmente de Honduras, son crecimientos económicos del 3, del 4, Ujú. del 5%. Escucha bien, nunca vamos a salir de la pobreza con esos crecimientos económicos. Por eso es absurdo tener discusiones todos los días, todas las semanas, cada periodo de gobierno, pensando que con crecimientos de 3 o de 5% vamos a sacar la sociedad adelante. Estos países necesitan crecer al 10, al 15%. ¿Cómo se logra eso?
Si no tienes acceso al dinero, no lo puedes lograr. No, definitivamente. Te voy a hacer 2 preguntas con respecto porque me formulaste varias cosas que me parecen muy interesantes. Justamente hablando de modelos económicos. Me hablabas del modelo que se había impuesto en Washington. Pero, ¿qué modelo crees que sería, si nos ponemos en una comparativa, a seguir para poder lograr ese crecimiento que no sea de un 3 a un 5, sino de un 10? Es que el modelo lo debe definir cada país. Okay. Y el modelo debe ser de justicia. Si vos tenés aquí inversionistas, empresarios, que tienen dividendos anuales de 1.000 millones, ¿deben pagar impuestos o no deben pagar impuestos? No, claro, por supuesto. Como todos. Yo creo que todos tenemos que pagar impuestos. Todos, estoy todos sumamente sin de acuerdo. excepción. Todos sin excepción. Ahí. Solo por ponerte un ejemplo. Te voy a poner otro. El de los tratados de libre comercio. Si dentro de las políticas, en esa línea neoliberal y de privatizaciones y todo, que los estados se dediquen a lo menos, porque donde mete las manos el Estado hay corrupción y donde mete las manos el Estado no hay progreso. Pero llevamos 30 años y la pobreza solo ha crecido y el medio ambiente se ha degradado. Son 2 productos fundamentales del modelo. La destrucción del humano y la destrucción del medio ambiente. Y así está América Latina toda, no hay excepción, a pesar de la gran riqueza. Y en Argentina es peor porque allá hay riqueza intelectual mucho mayor. O sea, la creación que tiene Argentina en todas las áreas y especialmente en cuanto a escritores. No, en la parte política, cultural. Artistas. Es enorme. O sea, sí. Es una cosa, y entonces yo pregunto, bueno, ¿y los argentinos no tienen experiencia suficiente, hablando desde el campo, para cómo se logra el crecimiento? No, es imposible que vos puedas tener crecimiento si no llevas la posibilidad de financiamiento a esa base, a todo ese pequeño productor, que ahí no sé cómo es que me hacías la pregunta concretamente. El modelo económico que vos digas, este sí es acertado. Yo te digo, es cada país que tiene que definirlo. Nosotros tenemos una propuesta democrática. Fíjate bien, democrática. ¿Qué implica la democracia? Una propuesta democrática, socialista. ¿Y qué quiere decir eso? Una propuesta humanista, fundada en los valores cristianos, digámoslo así. En los valores cristianos, en los valores de la humanidad. Una propuesta de decencia, de honradez, de darle lo que corresponde a cada quien. Vos que si conoces Honduras, bueno, con un ejemplo es más fácil y creo que la gente lo entiende mejor con un ejemplo. Honduras tenía, creo que más de 2 décadas de no construir un hospital. Y hay departamentos como ahorita, el departamento de Ocotepeque. Yo creo que de aquí a Ocotepeque se llega de unas 9 horitas. 10 horas. Sí, unas 9, 10 horas. Por ahí andamos. Entonces, aquí hay un hospital central en Tegucigalpa, el Hospital Escuela. Pero si Ocotepeque está a 10 horas, la gente de Ocotepeque para una intervención quirúrgica no puede venir al Hospital Escuela, 10 horas. Si dice que va a ir a un hospital a San Pedro Sula, pues otro tanto de horas, no sé, 7 horas serán allá. No tiene hospital la gente de Ocotepeque. Las familias, los niños, los hombres, la gente de tercera edad. Y entonces la presidenta, dentro de la propuesta en materia de salud, dice: hay que construir la red de hospitales. Y fue propuesta de nuestro gobierno. Bueno, un hospital está en Ocotepeque, a 10 horas de Tegucigalpa. Otro hospital está en Santa Bárbara, puede ser que a 4 horas de Tegucigalpa, 4 o 5 horas. Y otro hospital está en Salamá. De Salamá creo que podemos estar igual a 4 o 5 horas. En Salamá, en el departamento de Olancho. 3 departamentos. Ocotepeque, Santa Bárbara y Salamá, en Olancho. Y entonces ahora el gobierno a 100 días dice: tengo una orden judicial para paralizar la construcción de los hospitales porque hay que investigar la corrupción. ¿Qué gobierno es ese? Vos vas a paralizar la atención de salud de tus ciudadanos.
siendo presidente, siendo garante de la salud de esos ciudadanos y decir, no, es que a 100 días voy a investigar la corrupción y voy a paralizar la construcción de los hospitales. Narria Fura, eso es maldad absoluta. Eso es corazón oscuro. En los pueblos le dicen a esa gente corazón peludo, de pura maldad, detener la construcción de los hospitales. Y fíjate que te digo una cosa, no estoy hablando del tema corrupción. Yo he luchado contra la corrupción toda la vida. Y mi condición y mi palabra que me satisface para hablar de la corrupción es implacable contra la corrupción. O sea, que sigan investigando la corrupción, pero no que detengan la construcción de los hospitales, porque es un crimen de lesa humanidad, especialmente para los territorios que te estoy mencionando. Después de 2 décadas que en este país, o más de 2 décadas creo que no se construyen hospitales. El acceso a la salud, cuando te paralizan esos hospitales, ¿qué están haciendo automáticamente? Privatizando la salud. Porque en esos 3 departamentos que te digo, sí hay centros de salud y de atención privados, pero a los privados no puede ir quien no tiene dinero. Claro. Entonces, cuando me preguntas sobre cuál es el modelo, es un modelo de justicia, un modelo que atienda al ciudadano, porque uno con su empresa privada, o sea, yo tengo mi iniciativa privada, pero desde mi iniciativa privada no arreglo carreteras, no construyo hospitales, no construyo escuelas, no es esa mi función, es otra la función del sector privado. Entonces, ¿qué modelo? Un modelo justo. Un modelo que atienda a las mujeres, a los hombres, a las familias. Un modelo que dé igualdad de oportunidades. Un modelo que no establezca esas diferencias. Un modelo que te dé acceso al dinero a costos que te permitan desarrollar tu empresa con amplitud. Pero vos metés aquí el modelo, por ejemplo, de los TLC que firmamos con Estados Unidos. Uh-huh. Imagínate que hace 30 años, un poquito más creo yo, aquí los trabajadores y los líderes sindicales luchaban y se oponían a los tratados de libre comercio y decían, no va a quedar una costurera en el pueblo, no va a quedar un zapatero en el pueblo, no van a quedar productores en el pueblo. Y ocurrió. ¿Por qué? Por las importaciones. Uh-huh. Porque especialmente en la parte agrícola, la Unión Europea y Estados Unidos subsidian, pero son subsidios gigantescos. Subsidian su producción. Tienen exceso de producción y ese exceso de producción lo importamos nosotros. Entonces nos convertimos en sociedad de comerciantes, no de productores. Y con comerciantes no crece la economía. La economía crece cuando producís. Entonces, ese modelo, nosotros proponíamos la revisión del TLC. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro productor en el campo tenga opciones de desarrollo, de trabajo, de transformación y de hacer más como recursos para sí mismo que pueda desarrollarse. Entonces, no hay modelo, no hay modelo específico, hay principios y hay valores sobre los cuales se funda un gobierno. El nuestro está en la Constitución, los principios y los valores, pero no cumplen, ni esos cumplen, ni siquiera esos cumplen, son insensibles. Entonces, por eso es que hay para debatir. No, el debate... Si con amplitud, ¿verdad? Más de 30 años, 40 años en este debate, ¿verdad? Pero con una cosa comprobada, porque si es sentido común, entonces nosotros tenemos que entender que si tenemos 30 años en este debate y la pobreza solo ha crecido por sentido común, lo que estamos aplicando no sirve. O vamos a decir que después de 30 años... Si nuestra sociedad está floreciente, no podemos decir eso porque estaríamos mintiendo. Entonces, si le aplicamos el sentido común, nos vamos a dar por entendidos de que los métodos y las fórmulas de extractivismo, de privatización de lo público, de exoneraciones fiscales, de perdones de impuestos en toda la región no sirven, no te llevan a ningún lado. Tu sociedad solo empobrece.
¿Cómo está hoy el Partido Libertad y Refundación después de lo que pasó en las elecciones y con todo lo que vos me estás diciendo, que ahora desde el lado de oposición van a trabajar en estos 4 años? Me imagino que vas a ir de candidata nuevamente. Bueno, ¿cómo está el Partido Libre? El Partido Libre, su militancia golpeada. Claro que está golpeada. Está golpeada porque aquí el domingo 30 de noviembre tuvo lugar el principal acto de corrupción que todas las sociedades debemos condenar. Es el robo de las elecciones. Robarse las elecciones es un acto de corrupción. Hacerse de las elecciones por métodos, sea de injerencia o métodos técnicos, alteraciones en la transmisión de resultados, coacciones al pueblo, amenazas, compra de votos, esas no son elecciones. Eso es un asalto al sistema democrático. No podés competir si sos una persona honrada, no podés competir en un proceso electoral bajo ese esquema. Entonces, eso no es democracia. Eso es un operativo, dije yo, operativo mafioso. Entonces, después de un operativo mafioso, de la magnitud del que se llevó a cabo en Honduras, ¿cómo está el Partido Libre? Un partido en el poder que hizo un excelente gobierno si vos revisás las cifras. Las macroeconómicas, considerando el ambiente y cómo recibimos, ¿verdad? Revisás cifras macroeconómicas, revisás la microeconomía de la gente, revisás el crecimiento que se tuvo para las condiciones en que recibimos, totalmente, o sea, un gobierno excelente. Entonces, frente a ese gobierno excelente, vos vas a elecciones con tus reglas. Creo que yo andaba por aquí una constitución, ahí la debo tener. Yo voy a las elecciones con reglas, con ley electoral, con constitución, como demócrata, no como delincuente, a sacar dinero del banco para comprar votos, a establecer acuerdos con jefes de maras diciéndole que los voy a sacar del presidio o que les voy a aminorar sus penas. No puedo hacer ese tipo de acuerdos. Entonces, voy a elecciones con las reglas democráticas del Estado de Derecho. Pues estos no. Fueron a elecciones, primero, aliados. Las cúpulas del Partido Nacional y el Partido Liberal. De la misma manera que fueron aliados a dar el golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Fue una decisión que tomaron. Y yo entiendo que la hayan tomado. No les convenía porque no les convenía el gobierno. Eso sí, no lo entiendo. Y yo estoy segura que el pueblo no lo entiende y que ahora lo está valorando. Entonces, ¿cómo está Libre? Claro que con dolor. Con dolor nuestra gente. Con dolor hoy nuestra gente víctima de una masacre laboral. Imagínate que el Congreso, los primeros decretos que hace un decreto para despedir nuestra gente. ¿Cómo va a estar nuestra gente si no es con dolor? Y nosotros, o sea, no tenemos 90 votos en el Congreso después de ese asalto electoral. Entonces no podemos defender. ¿Cómo vamos a defender nuestra gente? Siempre utilizando las instancias legales. Por eso le estamos diciendo a los miles de despedidos injustamente, hay que demandar. No vamos a renunciar al ejercicio de las acciones legales por la vía de la decencia, no de la sinvergüenzada, ni de la trampa, ni del que voy a ver qué hace o mientras este está por aquí yo voy a hacer otra acción por allá, tramposa, siempre. Nuestra gente está con dolor, pero hay un elemento que yo rescato del dolor, porque igual si me preguntas a mí, soy humana, pues, con una gigante cicatriz. Nosotros íbamos a ganar la elección y habríamos ganado la elección si la elección hubiese sido libre. Pero figúrate que seas vos el candidato y que a 72 horas el presidente de los Estados Unidos diga no voten por Gus, ni voten por sentido común, que de sentido común no tiene nada. Si Donald Trump dice no voten por Gus, voten por Rixi Moncada, que con ella puedo trabajar yo. ¿Qué crees que interpreta la gente? Con 1 millón de migrantes nosotros en Estados Unidos. No. Hay una intervención en la mente de las personas, en su libertad para decidir. Y además le dicen no vote
porque esa candidata es admiradora de Fidel, esa candidata es ¿cómo dice el X? Narcocomunista, dice el X. Entonces, es un ataque. Pensá que yo, candidata presidencial de un partido popular, de izquierda, de un partido del pueblo, que ha gobernado 4 años con políticas a favor del pueblo, el presidente de Estados Unidos le dice a la gente que no voten por mí. Yo no conozco a Trump. ¿Y de dónde sacaría ese X Trump? ¿Qué está salvaguardando Trump con ese X, pidiendo que no votaran por mí? Pero 48 horas después deja en libertad porque le perdona el delito al condenado por narcotráfico. Oíme, ¿y dónde, en teoría y de palabra, dónde se genera la lucha contra el narcotráfico? ¿A dónde va a parar más del 70% de la droga que pasa por nuestros mares? Ahí, supuestamente, la lucha contra el narcotráfico. Pero Trump dice que indulta al narcotraficante presidente reelecto ilegalmente, el que entregó las sedes, el que destituyó a los magistrados impunemente de la Corte Suprema porque votaron en contra de las sedes, el que aprobó la reelección ilegal violando la Constitución, el partido que votó a la CICI aquí, a la comisión que investigaba la corrupción. Y Donald Trump dice, voten por él. Y no voten por Rixi Moncada porque es admiradora de Fidel. Pues yo soy una mujer honesta, Donald Trump. Soy una mujer honesta, honrada. No me llega usted a los talones, aunque sea presidente de la potencia más grande del mundo. ¿Y qué opinas de ese indulto? Justamente, ¿por qué crees que se dio ese indulto? Porque se dio 48 horas antes de las elecciones. Se dio con un fin estrictamente político. Entonces uno puede luchar aquí internamente, democráticamente, con reglas claras, en igualdad de condiciones. Pero cuando vos pones eso en una balanza y tenés aquí como activista número 1 el presidente de Estados Unidos, entonces ahí ya se produce un desalineamiento contra el que es difícil. Y si luego aquí también las empresas, el sector más grande, dice que va para adelante con el envío de mensajes aunque estés en silencio electoral y afianza la posición del presidente de Estados Unidos diciéndole, hey, usted ciudadano, usted mujer, usted hombre, usted familia, cuidado, votan por Rixi Moncada porque no les llega la remesa. Si votan por ella no les llega la remesa. Y por eso es que yo no responsabilizo al pueblo. Pues. Yo respeto demasiado, o sea, al extremo, como debe ser, al pueblo y a la sociedad. Y por eso no lo responsabilizo. Yo pienso que la gente fue a votar coaccionada, amenazada, afectada en su libertad. Fue a votar por ella misma, por su vida, dentro de tanta pobreza en este país. Fueron a votar por ellos. Hoy, 100 días después, también estoy segura que la gente está evaluando y está sintiendo cómo fue objeto del engaño. Porque todas las medidas, Gustavo, revisalas, todas las medidas tomadas por Nasri Afura, y también lo digo con dolor, son en contra del pueblo. Este no es un gobierno para beneficiar al pueblo. Es un gobierno de una élite empresarial que querían ahora imponerle tarifas y condiciones a las tortilleras en este país, por Dios. O sea, eso da, es que da, no es que angustia solamente. ¿Vos crees que en algún momento, de verdad, y esto ya sacando los lados políticos, o sea, yo trato a veces de ser muy neutral no dentro de lo que se pueda. No hay nada fuera de la política. No, por eso te digo, como todo está dentro de la política. Todo está dentro de la política. ¿Crees que en algún momento puede haber algún tipo de consenso de trabajar en conjunto? Porque yo creo que todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿sí? De un lado y no, del pero otro. es que eso no es una piñata. Pero Porque no es que tiene sus cosas buenas y cosas malas. No, aquí hay líneas bien definidas, pues. No, claro, de ideales. Sí, con eso ideal. Hay unas líneas bien definidas. ¿Para quién se gobierna? Claro. Eso está bien definido. ¿Para quién se gobierna?
¿Crees que incluso con lo que vos me mencionás puede haber algún tipo de consenso? Porque siempre que hablo con uno de un lado, uno del otro, siempre es como el agua y el aceite. Sométete a las pruebas. Sométete a las pruebas. Solo una te doy de desafío para que la investigues. Investiga el sector energía. Ok. Investiga el sector energía y lo que representa para el país. En nuestro gobierno se aprobó la ley de energía como derecho humano para llevar la energía gratis a 900,000 familias con consumos de menos de 150 megas, para ayudar en sus kilovatios, para ayudarles en sus economías locales, pero para ayudarle también al pequeño productor, para ayudarle a la gente que tiene su bomba y su pequeño pozo comunitario. O sea, para eso se aprobó la ley de energía y esa energía gratuita. La visión que tiene la derecha sobre el sector energía es estrictamente mercantil y estrictamente como ganancia. ¿Qué están proponiendo de la ENE? No dice, ¿y cuál es el problema? Yo no puedo resolver el tema de la energía. ¿Qué están proponiendo? Privatizar lo que queda de la ENE. Pero la ENE es la empresa más importante de Honduras y la más grande de Centroamérica. ¿Y cómo la recibimos nosotros? Con una deuda que creció del golpe de Estado a 2022, que la recibimos. Una deuda que creció en 700%. 700%. Con la energía más cara, con los contratos más leoninos. Y entonces se encarrila con la visión de sostener la empresa, lo poquito que queda público, sostenerlo público. ¿Y quién fue el primero que protestó cuando la ley de energía se aprobó acá en 2022? Fíjate que el primer mensaje fue de la embajadora norteamericana, el primer X, diciendo que había inseguridad para el capital y que no estaban de acuerdo con lo de la ley de energía. Y ahí está, la ENE salió adelante, logró reducir sus pérdidas casi en 4%, sostener una deuda que la tiene con la banca nacional aquí y con la banca también extranjera, con la banca internacional. Entonces, hay mecanismos. La ENE, por ejemplo, es una empresa pública que tiene tantos activos, es tan rica, que proyectando un plan de 10 años, la ENE puede salir adelante si sigue al ritmo y si hace las inversiones que tiene que hacer en un plan, fíjate, en un plan de Estado para sostenerla como empresa pública, para garantizarle energía gratuita a los más pobres. Entonces son dos visiones, la visión estrictamente empresarial. Si vos tenés una visión empresarial, perfecto, fundás tu empresa acá y salís adelante y tenés un horizonte y vas al banco y haces tu crédito. Bueno, si sos pequeño y vas al banco, te prestan al 12%. Al 30%, al 50% o al 100% de intereses. Pero si sos de los grandotototes que hay aquí, te prestan al 1%. Si tenés conectes, te prestan al 2%. Al Estado, fui ministra de Finanzas, los créditos que hicimos en la banca nacional, al 9%, al 10%, al 11%, al 12%. Entonces, el sistema es injusto en sí y hay que tratar de buscar las alternativas, y esa era una propuesta, la propuesta democrática nuestra, pues. La propuesta democrática, opciones, equidad. ¿Y cómo van a hacer para volver a reconstruir esa confianza? Sabiendo los elementos externos, ¿sí? Pero ¿cómo van a construir esa confianza nuevamente en estos 4 años? Mira, a ver, los hechos hablan más que 1000 palabras, dice el dicho. Decir que puede haber un voto castigo en un La futuro. gente lo está sintiendo. Si vos le pones en este momento una urna a la gente para que vuelva a votar, no votan por la raya, como no votaron el domingo 30, porque no debes perder de vista. Y vos, yo entiendo que vos decís, si invito a uno, es el agua, y si invito al otro, es el aceite. Definitivo. Yo quiero ser el agua. No Pero quiero sí ser te el aceite. vas a trabajar para volver a ser Entonces, candidata. fíjate cómo es. La gente tiene que comprobar con los hechos. Y los hechos, ¿qué te dicen? Los hechos hoy, en el mundo de la geopolítica, están dominados por 37 audios
que develan la asociación ilícita de por lo menos 5 personajes en este país. Y los medios de tradición, hay un silencio total sobre los 37 audios. Y entonces, como este es podcast, ¿verdad? Y es menos formalizado. ¿Vos ya los escuchaste? No los escuché. Algunos sí, no te voy a mentir, algunos No, sí. es que tenés que escucharlos todos. Yo escuché como unos 6, 7, que no sé si han expuesto todos. Imagínate los límites de la información. Tenés que escucharlos todos. Yo te pongo aquí ahorita la página esa donde están los audios. Mira, dan escalofrío esos audios. Dan escalofrío esos audios. Y eso es lo que está dominando la noticia internacional. Y la pregunta es, ¿y aquí? ¿Y la libertad de expresión? ¿Y la libertad de prensa? ¿Y la libertad de información? ¿Y los libertarios? Si esas son libertades construidas a lo largo de la historia y por las que hemos luchado. Y vamos a seguir luchando. Fíjate que estos audios, Honduras Gate, de esos audios famosos, y bueno, que tiene obviamente relación con lo que pasó en las elecciones. Tenés algunos ahí presentes justamente. Sí, están aquí todos. Y hablábamos de los audios con la seriedad que creo que amerita un Estado democrático. Hablábamos de los audios en función de también comentar un poco esa corriente de los libertarios. Y hablábamos de los audios en atención a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información, todas libertades públicas que tienen que ver con los derechos humanos y que son parte del andamiaje bajo el cual se han construido los estados para garantizarle a sus ciudadanos el bienestar. Entonces yo lo que te decía es que la noticia internacional que inunda a los principales medios es el Honduras Gate, porque cada acto denunciado ahí, en esos audios publicados hasta ahora, que son 37, se ha ido cumpliendo a cabalidad en el país. Como se cumplió casi a cabalidad la trama que quedó al desnudo de los 26 audios antes de las elecciones. Entonces estábamos hablando de democracia, de elecciones, de que aquí no hubo elecciones, que lo que hubo fue un operativo mafioso para asaltar el poder, en donde no se contaron las actas, no se contaron los votos, se declaró a un presidente. Y entonces vos me preguntás cómo está Libre, y yo te digo, claro que Libre está dolido, Libre está golpeado, pero dentro del dolor y del golpe electoral recibido, también Libre tiene una estructura nacional dispuesta siempre a luchar. Tenemos alcaldes, tenemos regidores, hay una bancada de 35 diputados, hay autoridades de partido en todo el país y estamos, como siempre lo hemos estado después del golpe de Estado, como pueblo, como sociedad, listos a luchar. O sea, hay una esperanza, hay opciones de salida. Y nosotros no vamos a descansar ni nos vamos a dar por vencidos. Estamos probados en los espacios más importantes, y un espacio importante es el espacio de las calles, ¿verdad? Y yo te digo, 100 días contrastados con estos 37 audios te demuestran no solo sentido común, te demuestran verdades incontrovertibles que deben ser investigadas porque forman parte de casi que de criminalidad organizada, de una asociación ilícita. Y yo no digo que en esto estén todos los nacionalistas, ni están todos los liberales, están las cúpulas de esos dos partidos. Con mayor responsabilidad, la cúpula del Partido Liberal, porque ha hecho alianza con este partido que fue declarado, aunque no ganó las elecciones. Entonces, fíjate este audio, por ejemplo. Yo te decía, no sé para qué suene, si lo tengo que acercar acá, sí, lo acercas un poquito ahí. Pero no se pierden ni 10 minutos escuchando todos los audios. Yo no voy a ponerlos todos, voy a poner unos importantes para que la gente los escuche, porque además ya están
periciados, ya tienen como el juicio de veracidad. Entonces, ¿por qué no abre el Ministerio Público la investigación? Esto amerita una investigación internacional, una comisión internacional que venga a hacerle frente a... Bueno, este es como el primero que yo dije que iba a poner. Yo tengo un grupo, por lo menos ya listo ahí, en la Fuerza Armada, incluyendo el administrador, que están listos, todos alineados, para emplear la cacería. También yo tengo un listado de personas que hay que darle matraca, jabón, ya para hacerlo de alguna manera. Mándeme la lista para que empecemos a localizar todas las personas y que ya se sienten a hacerlo. La gente no ha dado cuenta que no han hecho el gabinete principal porque no tienen los poderes controlados. Cada día estamos más cerca de quedarnos en el poder, de hacer lo que tengamos que hacer para no volver a caer en manos de los comunistas. Que aunque hayan sido buen gobierno, que aunque hayan bajado las cosas, hay que meterle en la mente a la gente, en la cabeza, que no fue así. Hay que hacer algo más importante que es alinear a todas las iglesias para que nos apoyen. La iglesia es lo que nos van a encargar de que la gente le olvide el pasado y que piensen que fue la izquierda que hizo eso. Una muestra nada más. Ujú. Los audios dicen cosas más graves. Dicen que hay que matar a Marlon, que quieren sangre. O sea, como en las manos de estos criminales está la sociedad hondureña. Por eso sigo pensando, como vos me preguntás, ¿qué pienso del futuro? Que siendo libre la esperanza y libre la opción y el partido de oposición, nos vamos a seguir erigiendo como una opción política al lado del pueblo, humanista, solidaria, que le da sentido a la vida, que considera que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos, de los ciudadanos en general y de los sectores que provocan el desarrollo del país. Ahí está el sector privado, pero no cualquier sector privado, pues no vas a estar con un sector privado mafioso, lavadores de activos, que no quieren pagar impuestos, que quieren vivir del erario público. No, el sector privado honrado, porque nosotros tenemos una escala de valores que defendemos, pues. Y es la escala de valores de la humanidad. Yo no creo que frente a eso nosotros tengamos oposición. Y como te digo, ahí están vinculadas las cúpulas. Esos 37 audios dan dolor también. ¿Vos crees Dan dolor. firmemente que son reales? Yo pienso que partiendo de lo que está aquí en la página y de la evaluación que también ya la leí, que tienen ahí cada uno, que es una evaluación técnica, que usan software. Yo no soy experta en temas de software, pero el software que dicen que les aplica habla de la veracidad de cada uno de esos audios y de que por eso han sido publicados. Y al margen de eso te diría tal vez que cuando vos tenés una noticia, una información de esta magnitud que tiene que ver con la vida de la gente, tu deber y tu obligación es abrir la investigación y es llamar a las personas vinculadas. Aquí en Honduras pasó un fenómeno cuando la dictadura, en los 12 años, 7 meses, y es que cambiaron la constitución
y quitaron los requisitos que eran mucho más fuertes para abrir una investigación o para dictarle un auto de formal procesamiento a una persona. Antes la Constitución nos exigía plena prueba de la comisión del delito e indicio racional de quién es el autor para dictar un auto de formal procesamiento. Bueno, en el periodo de la dictadura de Juan Orlando, el primer requisito se cambió y pasó de ser plena prueba de la comisión de un delito a tener prueba indiciaria de la comisión de un delito. Entonces la pregunta, ¿esto es prueba indiciaria de la comisión de un delito? Lo es, absolutamente. Y los autores se pueden considerar como personas con indicio de autoría o de complicidad, absolutamente. Entonces la investigación debe abrirse porque es demasiado delicado. Es un segundo bloque, digamos, de audios. Los primeros fueron los audios electorales. Están paralizados en su investigación por la Corte de Justicia. Hoy están estos. En estos audios también se dice que hay que sacar a libre de todos los poderes. Y lo hicieron. Hicieron los juicios de la Inquisición, los juicios políticos, sacaron a nuestra gente injustamente. ¿Para qué? Para hacerse del poder total. Y ese poder total es absolutamente arbitrario y así va a ser y no debemos esperar nada más de este gobierno que la arbitrariedad, como ya lo ha demostrado en los primeros 100 días. Entonces, tenemos un horizonte de lucha fuerte y yo creo que debemos revestirnos de la fuerza, de la fe y de la esperanza que no la hemos perdido nunca. Pues el golpe de Estado, vos estabas aquí con el golpe de Estado. No estaba. Mira, el golpe de Estado hundió a esta sociedad. El golpe de Estado fue el equivalente a 3 huracanes Mitch, que Honduras quedó destruida totalmente. Destruida en su forma material, destruidas las familias, la gente perdió sus parientes, pero el golpe de Estado fue el equivalente a 3 huracanes Mitch. Esta sociedad se hundió. Y aún con la sociedad como estaba, con la violencia ejercida desde el golpismo, se hicieron elecciones en noviembre con el presidente encerrado. Te voy a mandar un ejemplar del libro del golpe de Estado para que leas ahí en líneas gruesas esa experiencia que vivió Honduras. Después se monta esta dictadura de 12 años, 7 meses, con el bipartidismo siempre, ¿verdad? Con sus cúpulas. Y nosotros ganamos la elección de 2013. Ganamos la elección de 2017. Y ellos se la robaron. ¿Quiénes? Los mismos que están aquí en estos audios. Volvimos 2021 y pudimos rescatar y empezamos un gobierno de transición a la democracia. Entonces, que a mí alguien me diga que va a ser un listado de acciones con las que no estuvo de acuerdo con la presidenta Xiomara, si nosotros gobernamos y trabajamos para la gente, toda, incluida los empresarios. A los empresarios les fue bien en nuestro gobierno. Ganaron muchísimo dinero porque se les abrieron mercados y se les abrieron oportunidades. Fíjate, ni siquiera se subieron los impuestos. 4 años de nuestro gobierno, ni un lempira de impuestos a nadie, a ningún sector. Ahí está la empresa privada. O sea, se atendió la empresa privada. Hubo oportunidades de negocio con el sector privado. ¿Qué sí no hubo? Bueno, nosotros no dejamos de lado el tema de la ley de justicia tributaria para que todos pagaran impuestos. ¿Qué sí no hubo? No. Y te voy a decir esto en términos generales, sin perjuicio de que la corrupción venga de donde venga, hay que combatirla. Pero ¿qué si no hubo? Nosotros hicimos un gobierno decente. Xiomara hizo un gobierno honesto. Nosotros no anduvimos con listados para buscar objetivos y mandar a asesinar gente. O andar utilizando mecanismos y herramientas que son propias del crimen organizado que combatimos nosotros desde el gobierno, incluido el narcotráfico. En todas sus presentaciones, ¿verdad? Y en todo el país y en todas nuestras políticas. Entonces, aplicamos una política de Estado, de seguridad, de soberanía, de principios democráticos, que yo te digo, porque me preguntaste en la pausa que hicimos sobre quién ganó las elecciones o cómo estábamos nosotros para las elecciones. Siempre estuvimos ganando las elecciones. Y estuvimos 12 puntos arriba de la racha y 3 puntos arriba de Salvador Narrala. Y el operativo que ellos montaron fue un operativo en el que tuvieron que traer hasta Donald Trump porque estaban perdiendo las elecciones, pues.
Ese operativo fue bien montado y fue mafioso. No es ni lícito ni democrático, ni pacífico, ni en base a reglas del juego. Y ahora, desde esta posición, después de todo lo que sucedió y todo lo que está sucediendo, que ojalá haya una investigación para saber la veracidad de esos audios y obviamente si son reales, pues debemos luchar por esa investigación. tomar Y las esta cartas en el sociedad, yo lo he dicho ya, aquí lo voy a reafirmar, porque estoy segura que conoces la historia de Argentina también. Sí, ahí estamos bien enterados. Y nosotros, bueno, desde toda nuestra vida hemos luchado por la defensa de la verdad. Y por eso es que después del golpe también batallamos porque se descubra la verdad. Hubo decenas de asesinatos de jóvenes de la resistencia, de jóvenes nuestros que se pronunciaron contra el golpe de Estado. Seguimos luchando porque se conozca la verdad. Hubo decenas de muertos con los fraudes electorales. Seguimos luchando porque se conozca la verdad. Y ahora nosotros no vamos a descansar hasta que se conozca la verdad de lo que pasó en las elecciones. Porque mira, ve, el alcalde nuestro de Oropolí ganó las elecciones. Lo declararon, le dieron su credencial, salió en la Gaceta y después se la quitaron. Y pusieron una persona nacionalista. Un alcalde nuestro en Santa Bárbara, 1, 2, 3 alcaldes, ganaron las elecciones, le dieron su credencial, se publicó sus nombres en la Gaceta y después le quitaron las elecciones a través del Tribunal de Justicia Electoral. Ahí hay por lo menos 10 diputados que no salieron y los declararon. No terminaron de contar las actas. En Tegucigalpa, Libre ganó la alcaldía y no le terminaron de contar las actas. ¿Qué democracia es esta? Si aquí con un voto podés declararte ganador, solo necesitas un voto de diferencia. Ajá, y si no contás 200, 300, 500, 1000, 6000 actas en cada nivel electivo, ¿cómo vas a declarar un ganador? ¿Y cómo se pueden considerar elecciones limpias? Son elecciones totalmente fraudulentas. Entonces tenemos en nuestro objetivo y en nuestra misión permanente de defender la verdad, tenemos que luchar porque algún día eso también se conozca. Y yo te digo, la verdad siempre sale a luz, tarde o temprano, porque yo no sé por qué la gente termina diciendo las cosas. Nosotros después del golpe, 10, 15 años después, nos enteramos de muchos elementos que inmediatamente después del golpe o un año después nadie te los iba a decir, pero que poco a poco, a medida pasa el tiempo, te vas dando cuenta de cosas. Los sepultureros pueden desenterrar al muerto y te das cuenta de lo que realmente ocurrió. Y eso es lo que va a pasar. Yo les digo a todos los involucrados en esta trama mafiosa, un día nos vamos a dar cuenta. Un día la gente va a hablar. Solo ocupamos una persona que comience. Con uno que comience, se rompe ese ciclo de maldad y de perversidad. Y vamos a luchar por la verdad, pues el desafío de Libre y de esta sociedad. Y la sociedad debe sentirse acompañada por este partido. Vamos a acompañar a la sociedad, vamos a acompañar la verdad, la justicia, vamos a luchar al lado del pueblo, que hoy está sufriendo las inclemencias, pues, que hoy está con todo más caro. Todo está más caro. Ahora, esperemos que haya una investigación como todo. Tiene que haberla, ¿verdad? Ahora, si en caso empiezan a salir ciertas cuestiones del último gobierno, tal vez de ciertos procesos. Que salgan. Y no, o sea, que salga todo lo que tiene que salir. Y que se ponga el peso de la ley encima. Que se respeten los derechos de la gente. Es que las cosas empiecen a salir. Digamos, el fiscal presenta requerimiento y el juez dice que hay que suspender la construcción de los hospitales. Eso no es justicia. Por eso fue que hicieron renunciar a la presidenta de la Corte y por eso sacaron al fiscal. Ahora están paralizando los hospitales. Eso no es justicia. O sea, si a mí me dicen que hay corrupción ahí, perfecto, que la investiguen, pero no podés parar la construcción de un hospital que la gente lo necesita. Entonces no hay que confundir eso. Yo te repito, implacable contra la corrupción. Investigar. Sea quien sea. Sea quien sea. Sea quien sea. Okay. Sea quien sea. Muy bien. O sea, yo creo que esa es una lucha de la sociedad entera contra la corrupción, contra la criminalidad. Si no, ¿cuál es la diferencia? Pues
O sea, vamos a ser partícipes y cómplices de una sociedad corrompida, con cúpulas corrompidas, con cúpulas que tienen una frialdad de sangre para hablar por teléfono, planificar como si fueran criminalidad organizada de la más baja calaña. Yo creo que estos tienen horrorizados a los criminales. Los tienen horrorizados porque planifican por teléfono. A mí me sorprende Honduras muchas veces, en todo. Me sorprende bastante. Y no pasaron ni 100 días y ya están hablando de candidatos. ¿Sí? Para las próximas elecciones, que faltan 4 años, chicos. Paren un poco. Tomemos un respiro. Estoy de acuerdo con vos. ¿Verdad? Totalmente. Siento que no pasaron ni 3, 4 meses y yo ya estamos viendo los candidatos para el... Pero pasa, ¿cómo? ¿Qué va a haber? ¿Elecciones en 2 años de algo? ¿O qué pasó? Entonces, como era bien raro. De igual forma, porque el país te obliga, los partidos políticos, es una cuestión que tienen que... ¿Vos aspirás a una futura candidatura presidencial o vas a trabajar solamente y que el destino te lo diga? Yo tengo un compromiso con este país y el compromiso es hacer política. Desde una minuta de valores humanos, sociales, cristianos. Y voy a seguir haciendo política. Pero estoy de acuerdo con vos que no es el momento para candidaturas, que la gente hoy mismo que venía, la vecina me dijo, mire, le subieron ya la vigilancia. Dice. Y ya mi recibo de energía salió más alto. El de la canasta básica, ni digamos. Dice. O sea, ahorita todo aumentó y no aumentan las pensiones de la gente que tiene pensiones, que es una mínima parte, y no aumentan los salarios de la gente que está en empleo formal y la que tiene patrono, pues, y la que es autoempleada, menos le rinde el dinero todavía, pues se tiene que costear absolutamente todo más caro. Entonces, me parece a mí como un poco grosero, digo siempre, y ofensivo empezar a hablar de candidaturas cuando debemos acompañar al pueblo condenando lo que está haciendo este gobierno, denunciándolo, ejerciendo las acciones. No vamos a renunciar al ejercicio de las acciones legales internas e internacionales, aunque sepamos el tiempo que se llevan y aunque sepamos que ellos tienen el control ahorita de toda la institucionalidad y que por eso están haciendo lo que quieren. Aún así no vamos a renunciar a ello, vamos a batallar en cada uno de los campos. Y ya habrá tiempo para definirse, y eso es una definición que creo que también por respeto a la gente y a nuestra militancia hay que esperar cómo se pronuncia, pues, y cómo evoluciona toda esta etapa que ya estamos viviendo, y dependiendo de ello, pues tomar la decisión sobre candidaturas. Por lo pronto, sí, yo he dicho, cuando me han insistido, es necesario fundar una fuerza política y social que articule alrededor de una base mínima para nosotros darle vuelta a esta situación que sabemos que va a ser mucho más crítica, Gustavo, porque la situación va a ser... Es que los audios dan la medida. Los audios dan la medida de por dónde vienen. Las acciones dan la medida de por dónde vienen. Si vos viste esos juicios políticos ahí, esos juicios de inquisición, es una cosa aterrorizante, pues. Y yo creo que es aterrorizante en cualquier sociedad del mundo. Y bueno, no quiero como irme mucho del tema, pero justamente también hablábamos en esa pausa de ciertos... Hay muchas personas que tenían ciertos ideales, pero por culpa de los líderes que hay, obviamente, en los partidos a nivel latinoamericano. Siempre lo tiro como Latinoamérica porque somos especiales en Latinoamérica. Sí. ¿Crees que por culpa de ciertos líderes la izquierda a nivel regional se vio afectada? Es que yo creo que, o sea, no es buen método juzgar globalmente. Okay. Yo creo que uno tiene que particularizar cada caso, porque las condiciones de cada país, de cada líder, de cada movimiento político son distintos. Si nosotros, por ejemplo, ponemos a Brasil lo que ocurrió con Dilma en un periodo de gobierno de izquierda sucesivos y en varios países, el invento, la derecha
tiene ingenio. Se inventaron el lawfare y empezaron a utilizar la justicia para perseguir los líderes políticos. Y vos te recordás cómo sacaron a Dilma. Y después, finalmente, ¿qué le terminaron demostrando a Dilma? Fue una pura persecución política. Si yo no quiero hablar del caso de Argentina, aunque conozco ciertos detalles, pero no quiero hablar del caso de Argentina en respeto también a tu nacionalidad, pues porque sos un argentino hondureño. Así es. Sí, sí. Sos un argentino hondureño, pero los ejemplos, lo que le hicieron a Lugo, el presidente Lugo fue víctima de un lawfare, pues. Después lo que pasó con las elecciones de Evo en Bolivia. Yo estuve en las elecciones de 2019 en Bolivia y fueron elecciones, pero lo más tranquilas del mundo. Los observadores fuimos al hotel para escuchar los resultados preliminares. Nos dieron los resultados preliminares. Evo iba ganando las elecciones. Nos fuimos de regreso cada uno a nuestro hotel y una hora después estaban incendiando por lo menos 8 centros departamentales. Y después vino el golpe. Eso no se puede hacer democracia así. Y yo no estoy juzgando a la persona, pues cada quien responde en su país y hay que conocer las causas que tiene cada una de las sociedades. Pues, pero lo que te quiero decir es que no se puede hablar en global de lo que está ocurriendo con los líderes de izquierda. ¿Qué sí te puedo decir yo? Que compartimos causa. Compartimos causa en cuanto a que proponemos estados fuertes, proponemos estados soberanos, proponemos estados independientes, no lacayos. Compartimos causa en el sentido de garantizar la vida, garantizar ese derecho público que tiene la gente a disfrutar de esos bienes públicos. Compartimos causa. La derecha tiene otra forma de ver el mundo y la ve por ese lente que te dije, por el lente del capital. Yo no te voy a decir si eso es bueno o malo, pero lo que sí te voy a decir es que las consecuencias que nos ha dejado el modelo privatizador de la derecha ha sido muerte, pobreza, miseria, destrucción de ríos, de mares, de medio ambiente, de bosques, de toda la riqueza de los pueblos. Entonces no debe ser buena, pues, porque aquí tenemos a la vista los resultados. Y eso la gente lo vive. ¿Qué es lo que se debe hacer, pienso yo, con la gente? Discutirlo. Y ahora migrando para 2 elementos que son adicionales en la política, que creo yo que son importantes. Las comunicaciones, porque estas comunicaciones también llevan en paralelo las noticias falsas. Estamos desde hace ya bastantes años en la era de la posverdad. Te toca a vos salir a desmentir. Sí. Te toca salir a desmentir. Y entonces, ¿dónde quedan las libertades públicas? Pues es una sociedad degenerada. ¿Quiénes son los llamados a poner un marco de reglas básicas y respetarlo y ser ejemplo para las sociedades? Las autoridades públicas que dirigen el Estado. Si no tenés, no podés dirigir un país. Toca predicar con el ejemplo. Y claro que hay que hacer un gran sacrificio desde los partidos políticos, porque es una degradación que uno dice, bueno, ¿y qué era es la que estoy viviendo? Pues toda la capacidad que se tiene para producir campañas. Aquí en los audios, que yo te recomiendo, te lo encarecidamente, porque estás en redes, estás en medios. Sí, lo vamos a escuchar. A que escuches cómo dice ahí el expresidente Juan Orlando, el capo condenado, cómo dice ahí que va a formar una célula en Estados Unidos, en la Florida, para desde ahí bombardear con noticias a los gobiernos de izquierda. ¿Qué le hacemos los gobiernos de izquierda? ¿O qué les hacemos los gobiernos de izquierda que les molesta tanto? Y habla del financiamiento de Milei. Dice que Milei, que habló con Milei, que le fue súper bien y que le prometió el envío de $350,000 para instalar esa célula
para disparar noticias en contra de los gobiernos de izquierda. Eso, o sea, estamos hablando de ese mundo, es un mundo paralelo que honestamente da miedo. Y bueno, justamente en uno de sus audios, Juan Orlando dice que hubo un buen gobierno. De libre. Correcto. Sí. Ahora, si en estos 3 años y 7 meses que quedan hay elementos buenos en este gobierno, ¿lo admitirías también? Totalmente, con toda la objetividad. Pero estoy segura que no lo van a hacer. ¿Y sabes por qué no lo van a hacer? Y ahí te doy un elemento más. No lo van a hacer porque 3 meses después aprobaron el presupuesto de 2026. Y vos conoces el gobierno que vas a tener a través de un instrumento fundamental para desenvolverte como gobierno, que es el presupuesto. Oíme, al presupuesto le quitaron por lo menos 22 artículos referidos a la transparencia. Al presupuesto le introdujeron un capítulo completo sobre fideicomisos. ¿Y qué son los fideicomisos? Los fideicomisos son autorización de robo, son autorización de corrupción. Nosotros los deshicimos cuando llegamos. Juan Orlando tenía más de 200 fideicomisos, más de 200.000 millones en fideicomisos. 2 condenados están en Estados Unidos por la tasa de seguridad, el fideicomiso más corrupto de la historia de este país, junto al fideicomiso de Vida Mejor. Y ellos metieron en el presupuesto un capítulo para los fideicomisos y autorizaron de entrada el fideicomiso de salud a favor de Banco de Occidente. ¿Qué es lo que les digo? Si no pueden manejar el Estado, si no pueden comprar medicinas y las medicinas le dan 800 millones a un banco para que el banco vaya y compre las medicinas, cierren el Ministerio de Salud, pues. O pónganle un rótulo al Banco de Occidente y pónganle Banco de Occidente y Ministerio de Salud, responsable de comprar los medicamentos. Ahorita vino la misión del Fondo Monetario. Nosotros negociamos el acuerdo con el fondo en 9 meses consecutivos al frente de finanzas. Y el Fondo Monetario les acaba de reclamar por los fideicomisos porque el fondo sabe, con todas sus falencias, el Fondo Monetario, con todos sus mecanismos y políticas de chantaje, sabe que los fideicomisos son corrupción, que no pasan por la ley de contratación del Estado. Entonces yo te puedo decir con certeza, este gobierno impuesto, este gobierno declarado, es un gobierno corrupto. No te voy a decir que va a ser, es un gobierno corrupto. Ya es corrupto este gobierno. Traemos una comisión internacional que luchamos nosotros y nunca conseguimos los votos en el Congreso, pero ahorita ellos pueden, porque tienen 90 votos, pueden traer esa comisión internacional contra la corrupción. Que traigan esa comisión internacional, que comience por los audios electorales y estos 37 audios que ha presentado Canal Red y Honduras Gate. O sea, que tenemos derecho a conocer la verdad. Entonces, cuando me decís si yo reconocería, yo lo reconocería, pues estoy segura que no va a pasar por el instrumento que ya aprobaron como presupuesto. No solo le han quitado la transparencia, no solo le metieron ese capítulo de los fideicomisos, sino que también los proyectos que ya habían sido negociados en nuestra administración de infraestructura, los proyectos de carreteras y todo eso, les quitaron los fondos, recortaron los fondos de inversión pública en ese presupuesto. ¿Por qué? Porque van a dar concesiones. ¿Con qué ley? Con la ley del monte, con la ley que a ellos se les ocurre. Van a dar concesiones y esas concesiones son para el sector privado. Y entonces ahí te digo, vos que estás en el sector privado, andá y pedí una concesión de esas a ver si te la van a dar a vos. No te la van a dar, pues, con toda seguridad, no te la van a dar. Pero con una concesión de esas que te dé el Estado, vos ganas en los 8 meses, ¿quedan cuántos meses? Lo que queda ahorita de los 7 meses que quedan 7 meses. Para cerrar este año, te dan una concesioncita de esa y ganás dinero, no para vos, para tu generación que sigue, o sea, la de tus hijos, y para la que sigue, o sea, la de tus nietos, porque aquí esas concesiones se dan
por 10, 20, 30 y 40 años de la cosa pública. ¿Y a quién se la dan? No, es el gran empresario. Aquí tenemos historia. Desde el Banana Gate, desde las concesiones mineras, tenemos historia de corrupción público-privada. Entonces, me decís, ¿y vos lo reconocerías? Sí, es que lo reconocería, pero sé que no va a ocurrir. Claro. No, porque la medida está en el presupuesto, ¿verdad? ¿Cómo vas a destinar vos tu presupuesto? ¿Cómo vas a usar cada lempira que recaudás de los pobres? Porque aquí la recaudación es de los pobres y de unos pocos de clase media y de empresarios privados pequeños, micro, medianos. Los grandes no. Uh-huh. Ay, es muy extenso. Nosotros podemos quedarnos hablando muchas horas. Solo para ir cerrando, por mí te haría 1000 preguntas más, pero sé que el tiempo es complicado y te agradezco mucho tu apertura. ¿Qué le pedirías a Nasr Reafura que haga? ¿O del corazón, sacando el lado político, qué le pedirías al presidente que haga para los hondureños? No le pediría nada porque no tiene capacidad de hacerlo. En Honduras manda Juan Orlando Hernández. Simple. Así de simple. Muy bien. ¿Y a los hondureños qué le dirías? Hoy a los hondureños fe y esperanza. Libre es el partido del pueblo que va a acompañar, que va a acompañar la sociedad en general, que va a continuar construyendo y que frente a sus ojos, como ya lo han visto en estos 16 años, vamos a continuar luchando por hacer de Honduras un país justo, con oportunidades y con equidad para todos, incluidos el sector de la empresa privada. Y reiterando que nosotros queremos una empresa privada justa también, que luche a la par del pueblo, reconociendo los derechos de los trabajadores y pagando sus impuestos. Rixi, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Gracias. La verdad, para mí fue un placer tenerte. Bueno. Y nada, por mi parte, por favor. Gracias. De verdad, es un gustazo. Sentido común. Hemos hablado de todo hoy. Y la verdad que yo, como un argentino adoptado por Honduras, orgullosamente nacionalizado y llevo en el corazón, no lo llevo en la sangre, pero sí en el corazón, yo solo espero que pueda haber una unión en algún momento. Es linda Honduras. Es preciosa. Y tiene una gran riqueza. Demasiado. Que hay que saberla utilizar y saberla dejar que la gente nuestra la disfrute también, darle oportunidades para ello. Así que nada, espero que la unión haga la fuerza en algún momento. Y por eso abro estos espacios, para que lleguen todos aquí y que todos podamos encontrar ese sentido común y que el sentido común adorne Honduras para un futuro mejor. Así que gracias, Rixi, y gracias a ustedes por haber estado conectados y nos vemos en un próximo episodio.